Canarias al Día. Patrocinan este programa Vodafone, Poema del Mar Gran Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Holiday World Maspalomas, Mogán Mall, Mafre, Open Mall Lanzarote, McDonald's, Centro Comercial La Ballena Las Palmas, Faicanes Vivir Sin Plagas, Grupo Número 1. Tiempo de compartir análisis, información, actualidad y también testimonios en directo a través de Mírame Canarias. Así que permítanme darles las gracias por estar ahí, por seguirnos y por ser parte de esta gran familia que es Mírame Televisión. Decimos familia porque nuestra manera de entender y de hacer televisión, y hoy lo van a poder comprobar, lleva implícito la proximidad y la cercanía. Así que gracias a todas las personas, me anticipo ya a decirlo, que a partir de ya van a participar, sea por Skype, sea por llamadas telefónicas, por conexión telefónica, o sea ya directamente en esta mesa donde me acompañan David Cuesta y Óscar Martín. David, Óscar, bienvenidos, buenas noches. Muy buenas noches, Manolo. La verdad que teníamos ganas ya de regresar aquí a la tertulia. Mentiroso. Después del parón navideño, efectivamente, habría que ya con ganas de Ustedes saben, arrancar. Espectadores, que yo tengo el placer de tener este ratito de televisión, compartirlo con dos buenos compañeros, que son David Cuesta y Óscar Martín. Pero después ellos tienen su desale semanal, su espacio, en el que ya sin mí se dan un gusto tremendo. Yo me noto ya como fuera del grupo. Yo me noto como Shakira con Piqué. Como que, uy, aquí esta relación de tres, me noto descolocado. Tengan cuidado, David, Óscar, que un día les saco un guacu guaca y van ustedes a flipar. Yo les hago a ustedes una canción, le digo a Pepe Benavente que me la versione y podemos dar leña para dar y regalar. Pepe Benavente, que es espectador de este programa también. Sí, cierto, Sí, lo ha dicho mucho, además, Sí, cierto, es verdad. A Pepe, si nos está viendo, un beso muy grande, que además ha adelantado que va a sacar una versión de la canción de Shakira. Yo estoy loco por escucharla. Señores... Ya reversionó a Quevedo. A Quevedo, efectivamente. Puede con todo. Yo te aseguro que si yo me peleara contigo, profesionalmente, tiraría de argumentos como, por ejemplo, tus gafas. ¿Qué revoltillo tienes ahí en la mesa, Óscar? No, tengo el móvil con la carcasa nueva. Y una soga, ¿no? La soga esta que me la cuelgo aquí. Porque se le pierde. Sí, a ver cuánto dura. La compré hoy, por cierto. Y luego tengo mis gafas que ya están un poco heridas, que se me rompió la pata, pero todavía se mantienen. Pero tú no sabes que ya, por ejemplo, los teléfonos llevan unos hilitos, una cosita más fina. No tenías te fuiste a la autoridad portuaria para que te hicieran un nudo grande y poderte colgar el teléfono. Ahora el problema es que llevo las gafas de sol y se me enreda el cordón este con las gafas de sol y cuando me suena el teléfono me hago un lío tremendo. Yo te aconsejaría que cortaras un poquito la cantidad de soga. Lo que pasa es que a veces la subo y la bajo, pero me es complicado. Y las gafas pues ya están en las últimas, pero tengo unas de repuesto. Mire, en realidad hemos querido comenzar de forma relajada, pero nada que ver con lo que vamos a tratar a continuación. Y es el caos que estamos sufriendo en los hospitales canarios, en cualquier centro hospitalario. Miren, estas imágenes hablan por sí solas. Van a ver muchas imágenes que habrán visto en redes sociales, que habrán visto incluso en Mírame Televisión, porque estamos haciéndonos eco de una problemática, de un problema que aun a sabiendas de que siempre por estas fechas, en invierno, la cosa se complica a nivel sanitario, por gripes, por la COVID y por enfermedades, en este caso respiratorias, nos encontramos con escenas de este tipo. Escenas de este tipo en la residencia La Candelaria, en el hospital universitario y también en el hospital insular y hasta en el materno infantil. Así que quisiera preguntarle a Óscar y a David, antes de abrir el teléfono, porque una cosa es
estas imágenes, y otra cosa es que ustedes nos expresen cuál es la situación que han vivido cuando se han ido a las urgencias, han tenido que pasar por las urgencias y han visto imágenes como esta. David, Óscar. Esto está ocurriendo, ya es histórico, esto es una situación endémica además del sistema público sanitario en Canarias, de todos los hospitales del archipiélago. A veces se frena, a veces hay picos, pero es constante, es casi continuo, insisto, esa estampa de colapso en los dos hospitales de referencia de Tenerife, en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, en el Universitario, y en Gran Canaria, en el Dr. Negrín, en el Hospital Insular. Últimamente mucho además en el Hospital Insular, ya saben ustedes además que incluso después de la crisis que se ha vivido en torno, entre otras cosas, los episodios de colapsos en urgencias que pusieron el grito en el cielo los profesionales sanitarios, al final, bueno, pues determinó el Servicio Canario de Salud poner sobre la mesa o la responsabilidad en la cabeza, si me permiten el término, de la propia gerente Alejandra Torres, que ya avanzamos la semana pasada, que ha sido cesada por el propio consejero de Sanidad, Blas Trujillo, la gerente, insisto, directora gerente del Hospital Insular de Gran Canaria. Esto está ocurriendo en todos los hospitales, esto es un déficit estructural, hay problemas en las estructuras evidentemente obsoletas de los servicios de urgencia, que forman parte además también de la antigüedad de muchos hospitales, de parte de las infraestructuras de muchos hospitales del archipiélago, y desde luego me parece que este es el asunto grave que, insisto, está enquistado en el sistema sanitario público, al margen evidentemente, porque todo es consecuente de las tremendas y graves listas de espera que está sufriendo esta comunidad autónoma. La verdad es que puede haber causas que lo expliquen, pero no hay causas que lo justifiquen. A mí, Manolo, la verdad es que me ha sorprendido. A ver, quieras o no, todos acabamos normalizando este tipo de situaciones porque, como dice Óscar, esto es endémico de Canarias, llevamos años y años hablando de esta situación, poniendo este tipo de imágenes, pero la realidad es que no podemos quedarnos callados, no podemos hacer como que esto es algo normal porque no lo es. A mí, solo en la última semana, me han venido como 5 o 6 personas directamente a dar conmigo para contarme situaciones que han vivido completamente tercermundistas en las urgencias de los hospitales. En este caso, ¿de tercermundista a qué te refieres? Pues a gente que se sorprende, porque claro, no todos estamos acostumbrados a ir a las urgencias. Yo por suerte no voy a las urgencias hospitalarias, no es algo que, por suerte, ¿no? Que tenga que ir habitualmente, pero eso le pasa a mucha gente. Pero cuando surge algo y tienen que ir por una necesidad, se quedan asombrados de esta situación. Y a mí me han contado, insisto, situaciones tremendas de cómo se encuentran, bueno, pues esos pasillos con esas camillas, sobre todo personas vulnerables, me hablan, personas mayores, ancianos. Yo soy muy respetuoso y creo que es muy importante la labor que hacen los profesionales sanitarios, que están en una situación muy complicada, pero también hay que pensar que esa precariedad que tienen el personal sanitario lleva a que inevitablemente el trato que se les da a estas personas no es el trato digno que merece cualquier paciente, sobre todo las personas vulnerables. A mí me han contado muchos relatos, insisto, en los últimos días, los que me cuentan que precisamente, probablemente por esa saturación que tienen, pues el personal pues prácticamente que ignora a esas personas. Se escuchan, habría que grabar sonidos de no solo las imágenes, sino los sonidos de los gritos de esas personas, de los lamentos, de cómo intentan llamar al personal, pero el personal está tan atareado que pasa por delante y no les hace caso. O sea, a mí me han contado, insisto, imágenes que son difíciles de visualizar, pero que al final demuestran una realidad durísima. Insisto, esto no es culpa del personal sanitario, esto es una cuestión que es culpa del sistema y sobre todo gestión también de gestión, de falta de planificación, de un problema que lleva años y al que no se da solución, porque al final, como decía Óscar, bueno, pues los políticos dicen, bueno, estos son picos, esto cuando pase la gripe, pandemia es la gripe, cuando no, claro, efectivamente. Y es verdad que hay épocas en las que no siempre la situación es así, pero lo que no puede ser es que todos los años nos encontremos con esta situación y que por lo que yo percibo, por lo que a mí me cuentan, cada vez es más habitual y se extiende más en el tiempo esta situación. Y además cuando hay, por ejemplo, no solamente la pandemia es un caso excepcional, pero cuando hay épocas de gripes, donde hay picos, evidentemente no hay planes de actuación, no hay planes de contingencia, no hay previsión. Y si no hay previsión, pues se traduce en una mala gestión y una mala planificación, que es la marca, desgraciadamente, de la sanidad en Canarias durante los últimos años. Pero esto también lleva a que el usuario pues se acabe cabreando, se generan situaciones de estrés, situaciones que se tienen que evitar, situaciones que no están justificadas tampoco en el trato de algunos usuarios, también hacia algunos profesionales y viceversa, ¿no? Todo esto, insisto, es el resultado de un caos, como decía Óscar, en la planificación, en la gestión sanitaria y en algo que nos coloca, a pesar de ser un país desarrollado, al nivel de países tercermundistas en atención sanitaria. Sí. Bueno, miren, yo he escuchado, igual que ustedes, a David y a Óscar, pero a David reiterar la palabra sonidos. Sería bueno escuchar sonidos
gente que me cuenta, gente que me dice. Y hoy precisamente me gustaría que ustedes estén en la isla que estén, si han pasado por una situación similar, han vivido, han tenido que ir por cualquier motivo, el que fuera, seguramente un tema de salud, desgraciadamente, a urgencias en estos días, sea usted mismo el que nos exprese cómo lo ha vivido, cuál es su experiencia, qué es lo que se ve, si son estas imágenes o realmente la realidad es bien distinta. Esa percepción lo que nos va a ayudar es a entender en boca de nuestros espectadores la realidad que en muchas ocasiones los que afortunadamente no pasamos por ahí, pues no vivimos. Así que hoy les voy a pedir encarecidamente que nos ayuden a hacer este programa de televisión y si les parece abrimos estas dos líneas de teléfono al que pueden llamar con tranquilidad y les vamos atendiendo relativamente con tranquilidad. Miren, quiero dar la bienvenida a Ruimán Pérez. Ruimán Pérez, para que lo sepan, es el portavoz de salud de Intersindical Canaria. Román, buenas noches. Buenas noches, Manolo. Román, encantado de saludarte. Ruimán, perdón. Encantado, Ruimán, de saludarte, pero tengo una especie de mal cuerpo y te voy a explicar por qué. Hablaban mis compañeros Óscar y David de este asunto y de los picos, de que es verdad que se repite esta situación año tras año, pero esta televisión, Mírame, que ha estado cerca siempre de asuntos como la dependencia, el bienestar de las personas, la sanidad. Nosotros somos los que hemos destapado asuntos bastante delicados relativos a la sanidad, los conciertos de la sanidad pública con la privada y tantos asuntos. Pero este de las urgencias, precisamente justo antes de Navidad, se fallecía una activista, Rosy Cubas, y Rosy era una de las mujeres que afortunadamente más intervenía en este medio y en otros medios para contar que la sanidad, que las colas, no solamente de espera, sino que después la situación de las urgencias era terrible. Claro, han ido pasando los años y uno no se da cuenta porque los años pasan y uno no es consciente. Pero yo calculo, ¿cuántos años llevas tú en Mírame, David? Desde 2009, son 13 años ya, 14 en julio. Yo calculo que llevamos 13 años, 14 años en Mírame Canarias tratando este asunto, Óscar. Sí, cierto. Porque esta tertulia le llevamos todos esos años haciéndola. Sí. Recuerdo con gente como Carmen Ruano, mi querida Cándida Carballo y gente como, me acuerdo incluso, la que fue Chicha Rosalena. Sí, Chicha Rosalena. Se me olvidan muchos nombres, pero son gente que ha hecho realidad este tiempo de televisión. Y claro, Ruimán, no entiendo. Si han pasado tantos años y los profesionales, los políticos, los profesionales lo saben y lo transmiten, y los políticos, al igual que tú y yo y los espectadores, saben lo que hay, ¿por qué esto no se soluciona? ¿Por qué? Manolo, lo más importante es que seguimos aquí haciendo la denuncia, que no decaemos en el intento de poder dar solución a una situación que yo planteo que lleva más de 2 décadas produciéndose en los hospitales de Canarias y que ningún partido político, ningún gestor de la sanidad canaria, independientemente del color político que tuviera, ha hecho absolutamente nada por solucionarlo y no se lo ha tomado para nada en serio. Las urgencias siguen estando colapsadas como hace 2 décadas, con la diferencia de que hoy en día el colapso es continuo. Esto que hablan muchas veces nuestros políticos y dicen que son picos asistenciales es una falacia, y tenemos a nuestros compañeros en los hospitales continuamente sufriendo estos colapsos y sufriéndolo los usuarios y usuarias de la sanidad pública. Como bien decía David, mis compañeros en los servicios de urgencias están haciendo una labor de prácticamente medicina de guerra, haciendo un triaje sobre la marcha para atender a la prioridad, y ahí es donde podemos observar esas escenas de gritos, porque cada uno llama por su necesidad, pero el profesional sanitario tiene que priorizar.
Y esta situación es lamentable que se esté dando en nuestros hospitales a estas alturas en las que estamos. No se lo han tomado en serio, los déficits de infraestructura siguen estando, ocupándose los pasillos. Hemos visto cómo yo participaba en esta televisión hace 2 meses o 3 en esta tertulia, hablando del hospital Dr. Negrín y del hospital insular, en el que se han llegado a bloquear incluso puertas de evacuación contra incendios, con camas y camillas. Entonces son situaciones tan graves que las han normalizado nuestros políticos, no los profesionales ni los usuarios, y que no sabemos hasta qué punto vamos a llegar, pero sí es verdad que no debemos darnos por vencidos y seguir luchando, y es más, lo he dicho en muchas ocasiones en las últimas entrevistas que me han hecho, que quien no tenga la perspectiva de futuro de ver la que se nos avecina, el colapso total en la sanidad, porque esta pandemia no es el efecto propio de la enfermedad COVID, es el efecto que ha provocado en las enfermedades crónicas de la sociedad, que van a hacer que se produzca una avalancha asistencial en los hospitales, y si no estamos preparados, no quiero ser catastrofista, pero vamos de camino al colapso total, y esto es el inicio de esta situación. Ruimán, que no estamos preparados es un hecho. Es un hecho, porque ahí lo tienes. Tú mismo hace 2 meses intervenías para hablar de centros hospitalarios de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy estás hablando de la realidad que afecta a todos los hospitales canarios. Pero claro, vemos que esto, como tú dices, no es un pico, no son picos, es un colapso continuo. Una situación que vas hoy en invierno, que vas en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y es la misma situación siempre. Cuando además, fíjate, yo ahora viendo las imágenes que ponían mis compañeros, mientras tú y nosotros mantenemos esta conversación, lo lógico en un hospital es que la zona de urgencia es una zona de llegada, y como tú dices, de triaje. Llega la ambulancia, despacha inmediatamente para que los profesionales puedan atender ante una emergencia, y después se va a unos cubículos o a unos espacios en los que se va determinando si se sube a planta, si se interviene, los box que les llaman. Sin embargo, estamos hablando de que, lejos de esto parecer una serie americana típica relacionada con temas médicos, urgencias hospitalarias, realmente la imagen es de guerra, parece. De verdad, no queremos ser catastrofistas, pero es que es vergonzosa. Esa es la palabra, es vergonzosa, Ruimán. O sea, en vez de encontrarte a un equipo preparado para la urgencia, la emergencia, lo que nos encontramos es a un montón de enfermos apilados, incluso obstaculizando las zonas de seguridad, espacios de seguridad, y esta estampa que además es de verdad miserable. Yo creo que una persona que nos esté viendo dice, coño, yo pago mis impuestos, no llego a final de mes. Dicen de la sanidad pública, que si queremos una sanidad pública. Sí, yo quiero una sanidad pública, pero una sanidad pública digna. ¿Por qué? Porque soy un tipo digno y soy una tierra digna. Y tenemos que aspirar a la dignidad. Y este tratamiento, compadre, perdóname, Ruimán, es indigno. Indigno. Yo agradecerles este espacio, porque esto es una voz que nos dan para poder seguir denunciando estas situaciones, y totalmente de acuerdo con lo que has descrito. Esto parece un hospital de cualquier ciudad que está en guerra. Se afecta la intimidad del paciente, se afecta la seguridad laboral de los profesionales, porque están trabajando en inseguridad jurídica y laboral en muchas ocasiones. Y yo hago un llamamiento a la responsabilidad también de la propia sociedad. Tiene que ser consciente de que la sociedad tiene el poder de cambiar las cosas también. Y lo que no podemos hacer es hacer un uso inadecuado tampoco de la sanidad, porque sí es verdad que gran parte, en ocasiones, de los colapsos que se producen en las urgencias es por el mal uso de los servicios de urgencias. Una simple cefalea por una gripe, una diarrea. Yo entiendo que hay personas que se puedan sugestionar en gran medida, pero sí es verdad que tenemos que diferenciar lo que es urgente para llegar a la puerta de un hospital, lo que es urgente para llegar a un centro de salud, y lo que no es urgente, que podemos
sobrellevarlo en nuestro domicilio. Ruimán, Pero bueno, independiente. Ruimán, discúlpame, es que me lo has puesto, y perdóname la expresión, pero aquí hablábamos a calzón quitado. Me lo has puesto a huevo. La gente debe saber que a urgencias hay que ir ante una emergencia, ante una urgencia. Pero claro, Ruimán, ahí también tiene que haber una educación, que también para eso hay financiación, para eso también tiene que haber un acompañamiento desde la administración, para eso hay una consejería de sanidad para de verdad enseñar que a las urgencias se va ante una situación crítica. Pero claro, ojo, que la cefalea, el grillado de turno, que no sabe que primero se va al centro de salud, primero se llama al 112, 20.000 fórmulas antes de irse a urgencia. Nada tiene que ver con que después te apilen como si fueras un cochino. O sea, es que te tratan como un perro, peor, con respeto para los perros. Esas es que de verdad... Además, Manolo, esas situaciones se producen además, Manolo, porque lo hemos hablado también. El cuello de botella que se produce, el tapón que se produce por no tener camas de agudos libres para poder evacuar los pacientes que necesitan ingreso hospitalario, y que al no tener esas camas libres tienen que quedarse en los pasillos del servicio de urgencias, y un efecto que provoca esto, que lo hemos hablado también, son todos estos pacientes sociosanitarios que están ocupando camas de agudos y que no deberían estar ahí sino en centros sociosanitarios, que además no es porque estén ocupando las camas nuestros mayores, es que nuestros mayores necesitan un trato digno y un trato adecuado en un centro sociosanitario, porque estar en un hospital, un mayor que no necesita estar en un hospital, es un mayor para mí entender, un mayor secuestrado. Nuestros mayores tienen que estar en los centros adecuados, que son los centros sociosanitarios, con espacios abiertos y que puedan hacer una vida medianamente normal. Efectivamente, pero sí, perdona, Ruimán, pero ha habido un fracaso también en cuanto a esa política del Servicio Canario de Salud con los centros sociosanitarios. Históricamente, recuerdo, ¿no? Ha sido nefasta esa política, insisto, para tener más camas y, por tanto, aliviar los centros de referencia, en este caso los hospitales. Antes decías, Ruimán, y hablabas con Manolo, efectivamente, es importante porque a veces la ciudadanía hace un mal uso de los servicios de urgencia, pero hay que ponerse en el lado del paciente. El paciente no sabe qué es importante o no, si está en una situación crítica o no, lo desconoce. Si alguien, por ejemplo, tiene un dolor en el pecho fuerte, puede ser por ansiedad, estrés, tensión, pero quién sabe si puede ser alguna incidencia cardiológica, algún infarto, algún problema del corazón, ya uno directamente acude rápidamente a urgencia. Si no enseña, igual que se gastan en propaganda, en muchas campañas, podrían hacer una campaña de sensibilización de este asunto. Efectivamente. Y no lo ha habido. Para invertir en sanidad. No lo ha habido. Educación para la salud. Y luego, por otro lado, Ruimán, yo evidentemente aquí ha habido... La educación para la salud y la promoción que se debe hacer desde la atención primaria, que es otro pata de la sanidad que está totalmente desmontada, desmantelada, y que esas enfermeras y esos médicos de las zonas básicas de salud que deberían estar formando y educando a las personas, como decía bien Manolo, no lo pueden hacer porque van con la lengua afuera para atender esa avalancha que tienen. Una cuestión, porque quiero darle la palabra a David y luego me vas a permitir, tenemos una avalancha de llamadas telefónicas y hoy queremos de verdad darle la oportunidad a la gente de callarnos nosotros y que sean ustedes, la gente, la que nos cuente la verdad, lo que están pasando y están sufriendo. Pero dime tú la diferencia que hay entre las políticas de Ayuso, que es una chiflada como un día de fiesta, y la pandilla de chiflados que gobiernan Canarias. ¿Qué diferencia hay? Porque es que al final yo estoy viendo esta imagen, me estás hablando del desmantelamiento, me estás hablando de la medicina más cercana, la atención primaria. Que está colapsada. Que está colapsada. Porque no hay personal, también, entre otras cosas. Bien, eso también está pasando en Madrid. Lo de las colas, las urgencias como están, también está pasando en Madrid. Oye, y qué curiosidad que allá gobiernan los del PP, que están chiflados, y aquí gobiernan los de la izquierda y están más chiflados si cabe, porque se espera de ellos pues una atención mejor, ¿no? Sí, nosotros no diferenciamos lo que está pasando en Madrid, en Barcelona y en otras tantas comunidades con lo que está pasando en Canarias. Canarias no se queda para nada atrás, y además la precariedad de Canarias
es, como digo, desde hace más de 2 décadas. Hemos tenido déficit de profesionales, déficit de infraestructura, de recursos materiales. Ha habido todo tipo de déficit. Esto no es diferente a Madrid. Por supuesto que no, Manolo. O sea, estamos a la misma altura que Madrid o más en precariedad, y con la diferencia de, además, el agravante, podríamos decir, de la falta de profesionales médicos que tenemos en Canarias, porque la política de contrataciones y de estabilidad del personal ha sido nefasta también, se le ha maltratado, ¿no? Y no tenemos ni profesionales médicos y tampoco tenemos profesionales de enfermería. Cierto. O sea, que la situación es grave. Sí, Ruimán, la verdad es que bueno, los compañeros ya han apuntado cuestiones que yo quería comentar, sobre todo el tema de las plazas sociosanitarias. Me parece fundamental todo esto, porque al final está muy vinculado con la parte sanitaria. Muchísimos años, Manolo. Yo, Ruimán, te quiero hacer 2 preguntas. Una es, también un poco ya lo ha adelantado Manolo con sus reflexiones. ¿Por qué crees que en Madrid ha habido hace unas semanas una manifestación multitudinaria, además muy necesaria, contra esas políticas sanitarias del gobierno de Ayuso? Y aquí en Canarias, con una situación tan enquistada de tantos años, no salimos a la calle, no se manifiesta la gente. Esa es una. Y la otra que te quiero hacer, Ruimán, porque yo creo que hay que empezar a hablar claro, y a lo mejor hay que empezar a plantear las cosas, o hay que empezar a plantearnos algunas cosas que suenan demasiado locas, pero que a lo mejor pueden tener una explicación. ¿Hasta qué punto esta situación es intencionada, Ruimán? ¿Hasta qué punto hay políticos que intencionadamente en su gestión han dejado que esto ocurra para beneficiar a la sanidad privada en Canarias? Chicos. Yo creo que hay que preguntar. Hombre, eso es evidente. Eso es evidente. Bueno, Teresa Cruz Oval, que era la consejera de Sanidad, estuvo en contra de esa política de la sanidad privada y duró 2 telediarios, por cierto. Se la cargaron. Ruimán. Sí. Sí. Con respecto a la primera pregunta, hay una desmovilización generalizada, o sea, no lo entiendo. Yo hacía una reflexión el otro día, estaba haciendo un poco de ejercicio y pensaba yo a mí mismo, cuando las personas van a hacer una cola para comprar una prenda de ropa o a devolverla en las rebajas y están 2 horas, y luego cuando llegan a un servicio de urgencia montan la de Dios porque están 10 minutos. Entonces tienen que empezar a diferenciar dónde está la importancia, y la importancia está ahí en la sanidad. Ahí es donde hay que movilizarse y salir a la calle y protestar y exigir un servicio adecuado, una salud pública, defender la sanidad pública. Y que intencionadamente, pues probablemente el que el 10% del presupuesto de la sanidad canaria se vaya a la sanidad privada, probablemente esto sea una maniobra de enriquecimiento de algunos. O sea, entendemos que no se puede seguir enriqueciendo los hospitales privados, y solo hay que darse un paseo por los hospitales privados, cómo están dotados y cómo están lustrosos, y cómo están nuestros hospitales públicos, que están decadentes. O sea, es vergonzoso. Ruimán, gracias por acompañarnos. Aquí tienes tu tele, siempre. Gracias de corazón. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias de verdad, porque esto es una oportunidad importantísima y no debemos dejar de dar voz a estas situaciones. Bueno, hoy vamos a dar voz a ustedes. Les necesitamos, queremos escucharles. Nos cuenta cómo ha sido, si quiere, su experiencia cuando ha ido a urgencia. Habla de responsabilidad. Sí, ahí la verdad es que estamos desmovilizados, estamos aplatanados, ahuevados. ¿Qué nos pasa? Carajo, tenemos derecho a estar así a estas alturas de la película. 20 años. ¿Qué ha pasado por ahí? PP, coalición, PSOE. Ahora todo el batiburrillo de todos los partidos que gobiernan Canarias en ese pacto. Cómplice. De verdad. Y que siempre se han criticado unos a otros, pero esto no ha cambiado nada. Mientras tanto, fíjense, ustedes van a urgencias de nuestros hospitales punteros y ahí, desde luego, se va a encontrar con ese caos. Esa imagen no aparece ni de coña, ni de broma en un hospital privado. ¿Por qué? Porque tienen recursos, porque el trato es otro. Y no es que los profesionales sean diferentes, se los aseguro. Es que, lógicamente, hay intereses distintos. Así que les brindo la oportunidad de que nos llamen en directo y participen de esta conversación. Perdón, es que tengo una llamada y no le he dado paso. Les pido a mis compañeros que me lo recuerden habitualmente. Nos vamos a Santa Cruz de la Palma. Lola, discúlpame. Yo llevo ya 1 año con mi marido enfermo. Mi marido le dio hace 6 años un derrame cerebral
¿Sí? Y tuvimos que pedir un helicóptero y valernos de amistades para poderlo llevar a Tenerife, si no se había muerto en aquel momento. Hace 6 años, desgraciadamente. Yo vivo cerca de esta gente que tiene los negocios con que entran, que vienen a trabajar los médicos del hospital nuestro. Tú estás en La Palma, ¿no, Lola? Sí, estás de La Palma. Tú vives en la isla de La Palma. Sí, mi marido trabajó en ese hospital 40 años. Y en el otro, o sea, toda su vida se la llevó ahí. Ahora ya no hay nadie que lo conozca. Antes lo llamaban hasta para quitarle los anillos cuando venía un herido. Mi marido era carpintero, pero él, el desgraciado, no estudió, sino hasta 6 años, porque se le murió su padre y tuvo que aprender un oficio para atender a su madre, que era lo único que tenía, el único hijo que tenía. Y estudió hasta sexto y la reválida de sexto. Pero aquí el problema es que cuando los médicos se manifiestan, se salen a la calle, las enfermeras, las otras, los auxiliares, todas, etcétera, van detrás en adulona. O sea, los últimos que están detrás son los médicos. Mi marido lleva ahora 1 año tratándose con un médico. Yo creo que hay dos cirujanos, el jefe y otro, que yo sepa, no he visto a ninguno. Le han mandado a hacer una colonoscopia. Lleva ya 5 meses. Las navidades tuvimos que subirlo a la urgencia porque tenía un dolor tremendo en el vientre. O sea, que vino su hija de Tenerife, que mis hijos fueron a estudiar y mi hija es un número 1. Tu historia, desde luego, es muy interesante, pero mi pregunta es, ¿tú has tenido la oportunidad de ir a urgencias y cuando has ido, con qué te has encontrado? Bueno, como he encontrado con un cuento igualito siempre. Esto tal, no, nada claro. Mañana le van a hacer la colonoscopia. Hemos puesto ya 2 reclamaciones. Y mañana le voy a decir una cosa. Yo veo a mi marido grave, pero si se muere, le voy a decir, no hay un médico que quede en el hospital de Santa Cruz de La Palma, porque la autopsia se la hacen y el último hueso se lo van a registrar y van a decirme de qué se murió mi marido. Bueno, Lola, te mandamos mucho ánimo, abrazos y gracias por estar con nosotros y acompañarnos esta noche. La verdad es que luego las salidas del político a este respecto, ¿cuál es la respuesta que dan, David? Bueno, que esto lo decía Óscar antes, ¿no? Que esto es una cuestión puntual, que hay picos, lo explicaba también Rumán, que son picos asistenciales en determinados momentos, pero la verdad... El colapso es continuo. Vi como lo apuntaste porque yo creo que para mí es clave, ¿no? Es un colapso continuo lo que existe. Lo que sí es verdad, y aprovechando esta llamada, es que lógicamente el problema se nota mucho más en las islas capitalinas porque hay más población y los hospitales están completamente saturados, pero es que en las islas menores también nos llegan testimonios, nos llegan casos de situaciones muy complicadas en las urgencias. Probablemente no sean tan continuas en esas islas menores, pero también se producen por esa falta de personal y por esos problemas. Algo que ocurre mucho en islas como La Palma y demás es la dificultad que tienen en el Hierro, ya ni te cuento, para encontrar profesionales sanitarios que quieran, o en La Gomera, que quieran trabajar en esos hospitales, ¿no? Yo creo que el problema de la sanidad es un embudo, ¿no?, en el que nos hemos metido y que ahora, porque lo hemos dejado llegar a este punto, tiene muy difícil solución, Manuel. Ahora hay que invertir muchísimo dinero. Veíamos el otro día la destitución de la gerente, lo explicaba Óscar también, ¿no?, de la gerente del Hospital Materno Infantil, con todos los problemas que ha habido. Y sin embargo sale Julio Pérez, tú preguntas por las relaciones políticas, sale Julio Pérez a la rueda de prensa y poco menos que lo banalice. De hecho, fue consejero de Sanidad de manera transitoria. Hasta le afea a la periodista que le pregunta, si no me equivoco era una periodista del periódico La Provincia, que le pregunte por el cese en vez de por el nombramiento que hacen, porque él decía que aquello era una renovación, una reestructuración del área y de todo el equipo, ¿no? Cuando realmente es una sanción a una mala gestión
que viene provocada lógicamente por las críticas de usuarios y de los profesionales. Mala gestión de la gerente y del Servicio Canario de Salud. Y de su equipo, claro, sí. Estábamos en la isla de La Palma, vamos rápidamente hasta el sur de la isla de Tenerife, aquí a Deisora. Manuel Tocayo, buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, Manuel, cuéntame tu caso, por favor. No, yo no tengo ningún problema con la clínica, yo estoy contento con la clínica, pero para los que son que van al hospital por cualquier tontería, una gripe, un dolor, debería haber como un centro de salud en paralelo a la urgencia, que haya un médico de guardia y tal que valore, y si no es para hospitalizar, que lo pasen al centro de salud. Sería una opción. Pero Manuel, me dice Óscar que ya los esos centros de servicios atención primaria, los hay, lo que pasa es que están de hecho tienen su servicio de urgencia, abandonados. son ellos que derivan, sí. Sí, pero debería haber uno que la gente cuando vaya, si el médico ve que no es de urgencia, lo pase al centro de salud. O sea, que no entre en urgencias, ¿entiendes? Ya, pero la gente que va a urgencia, efectivamente, bueno, en este caso, muchos de ellos van directamente porque sienten que su patología es grave, a otros los derivan efectivamente de los servicios de urgencia a los centros de atención primaria, pero es que el problema es que los centros de atención primaria también están colapsados, la puerta de entrada, en este caso, a los servicios de urgencia. Por cierto, don Manuel, sur de Tenerife, norte de la isla de Tenerife, si en este momento el centro, el hospital del sur de Tenerife y el hospital del norte de Tenerife, de hace ya algunos años, estuviesen con las máximas garantías, otro gallo cantaría en las urgencias de la Candelaria y en los hospitales universitarios de Canarias. Sí, pero la gente va a urgencias por cualquier cosa, porque ignoran que si tiene un dolor, puede ser gases, puede ser lo que sea. Ahí lo valoran al momento, y si ven que no es de urgencia, pasar al centro de salud y derivarlo ya para su casa o para lo que haga falta, ¿entiendes? Y no se saturaría tanto los hospitales. Eso al final es planificaciones, organizaciones, tener más infraestructura, tener más personal. Claro, lo que no tiene. Claro, lo que plantea Manuel es completamente coherente, pero claro, también es verdad que evidentemente ahora mismo con la precariedad que existe es algo impensable que llegar a ese punto. O sea, no son capaces de solucionar cómo tienen la infraestructura como para llegar a ese punto de tener... Hay gente apilada en los hospitales, en las urgencias, y eso sí que es vergonzoso. Gracias, Manuel. Hay gente que no pasa por los centros de salud. Entonces, cuando lleguen ahí, pues derivarlo, si ven que lo valoran, si ven que no es de urgencia, pasar a un centro de salud que esté aparte, un edificio, una planta, lo que sea, y ya para su casa, ¿entiendes? Manuel, gracias por vernos, amigo. Muchas gracias. Oye, por cierto, vamos a seguir con otros asuntos. David, nos vamos con, y Óscar, con política. Vamos a hacer un repasito, si les parece, a cómo está el patio de la política. El patio está caldeado porque estamos con las elecciones y están todos... Y es una cosa tremenda, ¿no? Yo lo he hablado en estos últimos días, ¿no?, con algunos políticos que me dicen, bueno, pero es que las elecciones son algo apasionante, ¿no? A mí me parece que, por supuesto, las elecciones de una democracia es algo maravilloso que tenemos que valorar en su justa medida, pero lo que no es maravilloso es el circo político que se monta en estos días, ¿no? Se monta un circo político que a mí me cansa, ¿no? Me cansa porque los discursos siempre son los mismos. Mira, ayer entrevistaba a Rosa Ávila y, claro, yo escuchaba a Rosa Ávila con toda su buena intención, ¿eh? Sin que esto sea una crítica directa a lo que dijo, porque al final dice lo mismo que básicamente dicen todos, ¿no? Pero me sonaba un discurso tan reiterado, tan repetitivo, es algo que tú dices, es que no salimos de las mismas cosas y de los mismos problemas. Ahora tenemos a Coalición Canaria proponiendo cosas que cuando ellos gobernaban no hacían, pero es que tenemos al PSOE y ahora la izquierda, como tú decías antes, gobernando sin ser capaz de solucionar las cosas que cuando estaban en la oposición tanto criticaban, ¿no? Y al final entramos en un bucle que ya al final yo creo que la gente vota. Mucha gente no vota, y ese es uno de los problemas que tenemos en la democracia, la gran abstención, pero después mucha gente vota al menos malo, al que le cae mejor, y no se vota realmente, no se castiga la gestión, ¿no? No se castiga, porque si no sería imposible que Coalición Canaria volviera a gobernar y sería imposible que los que están gobernasen, entonces no habría alternativa política, ¿no? Realmente a mí me parece desolador la situación, porque es verdad que después de estos 4 años, aunque se han hecho pequeños avances en algunas cosas, realmente estamos muy, muy parecidos a como estábamos hace 4 años y tenemos problemas. El tema de las camas sociosanitarias me parece fundamental a mí, de verdad, que yo cuando escucho Coalición Canaria hablar ahora de plazas sociosanitarias, cuando llevan años gobernando, cuando por ejemplo tuvieron la de tomar la decisión. Porque es que no es una cuestión de prioridades. Cuando el Hospital del Sur, que fue un auténtico fracaso, la obra del Hospital del Sur del edificio se paralizó por problemas con la constructora y demás. Cierto. Coalición Canaria y el Cabildo de Tenerife tomó la decisión de que ese centro
que ya estaba terminado, que era el sociosanitario, fuera el hospital, que es hoy el centro hospitalario, y el otro quedase para la parte sociosanitaria cuando se resolviese el problema. Y eso al final lo que demuestra es que hasta ahora todos los que han gobernado no han priorizado la situación de las personas mayores, porque es un problema que al final, bueno, tampoco es que quiten muchos votos, que pueden ir pasando la pelota al que viene después y al final nadie hace nada. Y la situación es completamente crítica. De verdad, Manolo, tenemos un problema gravísimo y todo este problema nos lo encontramos y no le damos importancia hasta que lo vivimos de cerca. No ya te digo cuando nosotros empezamos a ser dependientes, sino lo vivimos de cerca cuando nuestros familiares, cuando nuestros amigos se ven en esa situación y tienen que pedir ayuda a gritos porque no tienen capacidad. El sistema no tiene capacidad para atenderlos con dignidad, Manuel. Vamos a ver si les parece con el repaso a todo este circo que ya comienza y empezamos, Óscar, por La Palma. Sí, efectivamente. Lo primero que quiero decir, añadir rápidamente lo que dice David, que quedan algo más de 100 días para que arranque la campaña electoral. Quiero decir a la gente que ya la precampaña electoral ha comenzado, que la guerra está abierta y la lucha entre unos y otros, evidentemente, ya es evidente y se nota. Yo creo que la ciudadanía lo empezará a notar aún cada día más. Y que además también, en este caso, muchas fuerzas políticas, muchos dirigentes de las fuerzas políticas de esta comunidad autónoma, cuando ni tan siquiera ha comenzado la campaña electoral, ya hay conversaciones entre unos y otros para ir abriendo el camino a posibles pactos. En definitiva, lo que les interesa es seguir gobernando, recuperar el poder en esta comunidad autónoma. Pero hay mucho teatro entonces en esas peleas, porque al final todos sabemos que hay partidos que están obligados a entenderse porque no les queda otra para poder seguir en el poder o para poder llegar al poder. Efectivamente, sin lugar a dudas. Bien, en La Palma ya, Manolo, la semana pasada avanzábamos, adelantábamos a esta hora de la noche un nombre. Era, en cuanto a la capital palmera, Asier Antona Gómez, que fue un dirigente del Partido Popular, es actual senador del Partido Popular por la Comunidad Autónoma, fue presidente del Partido Popular en Canarias, secretario general, efectivamente. Iba a ser el candidato, o fue el candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno. Pero estuvo a punto de serlo, cierto, ¿no? Estuvo a punto de fraguar un pacto y convertirse en presidente. Fue diputado regional y, bueno, ha ostentado distintos cargos dentro del Partido Popular. Bueno, pues adelantamos que iba a ser el candidato la semana pasada del Partido Popular a la alcaldía de la capital palmera de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, capital de la isla. Bien, pues hoy ha sido efectivamente presentado Santa Cruz de la Palma. Santa Cruz de la Palma. Hoy ha sido presentado oficialmente, lo adelantamos el pasado jueves, como candidato del Partido Popular a Santa Cruz de la Palma en una presentación arropado. Esa es la imagen de hoy, entre otros dirigentes, por Poli Suárez, que es el secretario general del Partido Popular en Canarias, y por el presidente del Partido Popular en la isla de La Palma, un hombre de su máxima confianza, amigos personales, como es el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata. Está la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, está el senador y alcalde de Breña Baja, Borja Pérez, la candidata al Parlamento por La Palma, Raquel Díaz. En definitiva, la cúpula del Partido Popular que ha arropado a Asier Antona será, por tanto, el candidato de los populares. Por cierto, Asier Antona en los años 90, 96, 97 aproximadamente, siendo muy joven, ya estuvo en el ayuntamiento, fue concejal de Seguridad y Tráfico del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma cuando Carlos Cabrera Matos era el alcalde. Por cierto, hablando en este caso de nombres, hay que decir también que ya hoy se ha conocido el candidato de Coalición Canaria a la alcaldía de Santa Cruz de la Palma. Será su contrincante, un histórico concejal de antaño, lleva muchos años de concejal en el ayuntamiento de la capital de la isla, es el nacionalista Antonio Acosta. Tony Acosta será el candidato de Coalición Canaria a la alcaldía de... ¿Hasta qué punto, Óscar, para Asier Antona esto es un paso atrás en su política, teniendo en cuenta que hace 4 años aspiraba a ser el presidente del gobierno de Canarias y ahora se presenta a la alcaldía de un municipio? ¿O hasta qué punto puede ser una victoria, teniendo en cuenta que después de aquel momento cayó en un ostracismo y fue separado, digamos, de la primera línea del partido? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Asier Antona se va recuperando políticamente. Asier Antona, además, que es un buen conocedor, es un buen estratega, tiene mucha experiencia en la política, se atrincheró, dio un paso atrás, en silencio, en cuanto a la trinchera, la primera línea de la política, después, efectivamente, del zarpazo que sufrió por parte de la dirección nacional, en este caso del Partido Popular, también evidentemente fomentados, impulsados por Fernando Clavijo. Ya saben que Casado y Egea, bueno, pues lo castigaron por tratar de pactar en contra de las directrices de ellos, que ellos querían que pactara con Coalición Canaria y él se negaba, ¿no? Pero al final, la gente no está en el... Claro, efectivamente, al final se lo cargaron como presidente del Partido Popular. En este caso lo nombraron, evidentemente, un premio además que dan como senador por la Comunidad Autónoma, lo que le ha ocurrido al propio Fernando Clavijo y en este caso también Santiago Pérez del Partido Socialista. ¿Qué ocurre? Evidentemente se mantiene en el Senado, en la Cámara Alta.
Se va recuperando, cambia la órbita, la cúpula del Partido Popular, llega Feijóo, llega Manuel Domínguez, son hombres además de su confianza, él tiene buena relación con Feijóo. No olviden además que es portavoz adjunto del Partido Popular en el Senado, el propio Feijóo es senador, es representante de la Cámara Alta. Y yo decía que tiene una muy buena relación porque Mariano Hernández Zapata llega al Partido Popular de la mano de Asier Antona, que fue presidente del Partido Popular en la isla de La Palma, y por tanto él mantiene su acta como senador, va a la alcaldía de la capital palmera y no descarten en su momento que pudiese, en este caso, asumir también otro puesto de relevancia en las Cortes o en el Parlamento, es decir, hacer doblete. Me faltaba un nombre, el del Partido Socialista, el candidato del Partido Socialista a la capital palmera. En estos momentos el alcalde es el joven socialista Juanjo Neri. Podría decir además también que volverá a repetir, insisto, como candidato, o es la primera vez que iría como candidato de los socialistas a la capital de la isla. Bien, por tanto. Por cierto. Tenemos, perdón, por ir por orden, Oscar. Sí. En el PP, candidato a la alcaldía de Santa Cruz. Asier Antona Gómez. Bien. Por Coalición Canaria. Antonio Acosta, más conocido en la capital palmera como Tony Acosta. Por el PSOE. Por el Partido Socialista no se ha decidido, pero yo puedo decir esta noche que con toda probabilidad será el que es actual alcalde del PSOE, Juanjo Neri. Vale, ¿quieres apuntar Bien, ahora? es importante una clave, añadiendo además algunas de las claves, evidentemente la importancia también de la figura de Asier Antona. Asier Antona es un hombre cercano a Gabriel Mato Adrover, el eurodiputado del Partido Popular palmero. Gabriel Mato tiene una relación de máxima confianza muy cercano a Feijóo. De hecho, forma parte de su equipo directamente en políticas exteriores. A mí cada vez, Bien. perdóname, Oscar, a mí cada vez que alguien me dice que un político canario es cercano a un político que tiene cierto poder en Madrid, cae en desgracia. Bueno, el propio Gabriel Mato, no sé si caerá en desgracia, pero forma parte de su equipo, en la ejecutiva, te pongo el ejemplo, en la dirección. Te pongo miles de ejemplos. De que dicen, oye, este es amigo de Pedro Sánchez, ¡pum!, cae en desgracia. Ya. Este es amigo de Casado, ¡pum!, cae Casado, cae el otro. Sí, pero eso lo suelen hacer los contrincantes dentro de los propios partidos. Cuando un político habla de un compañero que lo señala o lo centra en la figura de otro, es para destrozarlo políticamente. Eso suele ocurrir porque en los partidos hay muchas puñaladas, como ustedes saben, en los mismos partidos. Una clave, decía yo, que Asier Antona es muy cercano a Gabriel Mato muy cercano en este caso a Feijóo, y no olviden que aquel famoso pacto en La Palma que tuvo consecuencias dentro del Partido Socialista, Partido Popular, Partido Socialista, que se quiso, es decir, el Partido Popular en La Palma quiso extrapolarlo a toda la comunidad autónoma, lo fraguaron, lo maquinaron y lo iniciaron Asier Antona y Gabriel Mato. Por tanto, ojo. Bien. De la derecha nos vamos a la izquierda. Alberto Rodríguez. Uy, Alberto Rodríguez. ¿Qué vamos a hacer con Alberto Rodríguez? Vamos a explicarle a la gente quién es Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez es el exdiputado de Podemos, que antes dirigente sindical muy activo de comisiones obreras, trabajador de la refinería de Santa Cruz de Tenerife, y bueno, una persona que por todos conocidos una vez, sobre todo, que dio el paso a la política nacional, donde tuvo un papel muy protagonista y donde incluso llegó a ocupar el cargo de secretario de organización de Podemos a nivel nacional. Bueno, pues Alberto Rodríguez, desde que fue condenado por esa agresión presunta, y yo siempre diré presunta a pesar de que haya sido condenado, porque todavía este asunto está incluso recurrido ante el Tribunal de Justicia del Tribunal de Derechos Humanos, porque la verdad es que fue bastante polémica, ¿no? Esa condena, que solo se basó únicamente en la declaración de un policía supuestamente agredido por Alberto Rodríguez en una manifestación que se produjo en el municipio de La Laguna, y de la que no hay ninguna otra prueba, ni visual, ni testigos, ni nadie que haya dicho o haya visto esa agresión. Bueno, a raíz de todo aquello, perdió su acta de diputado en el Parlamento por decisión de la entonces presidenta Meritxell Batet, que esto fue muy criticado porque él considera que Podemos no le dio todo el apoyo que tenía que tener en aquel momento, entre otras cosas porque Podemos gobernaba con el Partido Socialista y no quiso enfrentarse al Partido Socialista. David, y porque a Podemos, al PSOE le venía muy bien que cayera uno de Podemos, era uno menos incómodo a quien aguantar, porque además Alberto era un tío que las largaba bien largadas, y por otro lado demostró la poca valentía, la cobardía de Podemos, que al final se achicaron. Como con otros muchos temas, por supuesto. Por cierto, Podemos que está celebrando su 9º cumpleaños. Claro, a mí lo que me afecta es que Alberto es un tipo de aquí. Claro, es un tipo de aquí. Y Alberto salía, y por primera vez, cuando salía Alberto, parecía, de verdad, oíamos, igual que decimos de Añorama,
nosotros veíamos a Alberto y oíamos a una voz canaria allí. Una voz canaria que además tanto Alberto como Ani. Con mucha identidad. Son dos perfiles completamente distintos. Con mucha identidad. Se les veía ahí hablando de asuntos que nos interesaban. Sí, con mucha identidad canaria además, ¿no? En el caso, yo creo que es verdad que era uno de los diputados, lógicamente, porque al final tienes a Carolina Arias ahí de ministra, pero realmente yo creo que la gente conoce muchísimo más a Alberto Rodríguez, lógicamente a Nora más, que a la propia Carolina Arias. Pero bueno, en cualquier caso, pasa todo eso, sale de Podemos Alberto Rodríguez, aquí hay unos momentos en los que parece que se intenta alguna reconciliación, pero no se consigue, y de repente Alberto Rodríguez, a lo que algunos nos veíamos venir, lanza su proyecto político que se llama Proyecto Drago. Yo personalmente, esta es una opinión muy personal mía, creo que Alberto Rodríguez va un poco sin rumbo y sin frenos en su carrera, porque va contra todo el mundo, contra toda la izquierda, él va como un verso suelto, diciendo cosas muy interesantes, diciendo cosas que yo creo que en las que tiene razón, pero sí que es verdad que como estrategia política, no sé, tengo mis dudas. Hay quien dice que quiere vengarse de Podemos. Hay hasta qué punto, claro, hasta qué punto es mucho más una venganza de Podemos que una estrategia realmente eficiente. Él se presenta, va a ser número 1 al Parlamento de Canarias con la intención de... Perdóname un segundo. Presidir el gobierno de Canarias. Tú antes decías, Óscar, que son los mismos enemigos que tiene uno dentro del partido. Sí. Quienes dicen que Alberto va a hacer daño a Podemos son los mismos compañeros de Alberto. Sí. Los excompañeros. Los excompañeros. Sí. Pensar eso es de miserable. ¿Por qué? Porque lo que tienes que pensar es, Alberto puede ser que esté quemado, esté desconfiado, está decepcionado, como no estarlo, si los mismos tuyos lo dejaron solo. Lógicamente. Sí, no lo han defendido, sí. Es más fácil decir, que está pepuntando y además está ahí y tiene credibilidad, tal como está la cosa, pues mejor le lanzamos ahí, lo embarramos de mierda que les encanta y al final lo que pretende es descalificar a un tipo que va solo, con un verso suelto, pero es que al final, ¿qué es Podemos? Una cantidad de versos sueltos, que con ellos montas un poemario. Lo que sí que podemos decir, hay que decirlo así, porque es así, es que Alberto Rodríguez está en el mismo sitio que estaba hace 6 meses, hace 1 año, en cuanto a su discurso político. Sí. O hace 5 años, ¿no? Los que conocemos. Otros no pueden decir lo mismo. En eso yo creo que nadie tiene ninguna duda, porque es así. Ahora incluso vamos a escuchar ahora a Alberto Rodríguez, pero sí que es verdad, también es inevitable saber que sí que le hace un daño. No sé si es un daño personal, visceral que él tiene contra Podemos, pero sí que es un daño electoral. Sí, ojo, cuidado, que la izquierda está intentando atraerse incluso al propio Alberto Rodríguez en estos momentos, pero sí es verdad que si Alberto Rodríguez va por su cuenta y hay división, evidentemente le va a quitar votos a Podemos, seguro. Yo no sé hasta qué punto él va a salir como diputado, pero sí que le va a quitar votos a Podemos. Hay una cosa que ha dicho, efectivamente, en este caso, que yo estoy de acuerdo, ha dicho a las fuerzas de izquierda que hay que pisar la calle, que hay que estar en la calle. Vamos a escucharlo, sí, porque lo ha dicho en Radio Club Tenerife, lo dijo en la cadena SER esta semana, y yo creo que es bueno escuchar lo que decía Alberto Rodríguez, porque como decíamos ahora y comentábamos con Manuel y con Óscar, bueno, pues lo que sí que tiene claro Alberto Rodríguez, y tenemos claros todos los que seguimos el día a día de la política, es que su discurso es el mismo hoy que ayer, que hace 1 año o que hace 5, incluso cuando era, bueno, pues todavía sindicalista de la refinería. La realidad que estamos ahora en 2023 y estructuralmente, en líneas generales, no ha cambiado nada. Hay una sensación, y no solo una sensación, de inercia total y absoluta, ¿no? Ahora mismo hay más canarios en pobreza severa de los que habían antes, el precio de la vivienda está absolutamente desorbitado, gente que está teniendo que emigrar, la gestión en sanidad sigue siendo la misma. Uno va a los pasillos, el que vaya a la sanidad pública, supongo que mucha de la gente que está sentada ahí pues no pisará nunca los pasillos de la sanidad pública, pero los que los pisamos y tenemos que ir con los chiquillos, tenemos que ir para cualquier cosa, vemos la gente acumulada en los pasillos. O sea, los vertidos se siguen produciendo, los atentados contra el territorio en todas las islas, recordando a lo que ha ocurrido en la última década, en las últimas 2 décadas, y por lo tanto, con esos 3 elementos que nombro, ¿no? El espacio de toma de decisiones en Canarias, la confederalidad canaria, o sea, respeto a las voces diversas de todas las islas, y un descontento y una decepción, una desafección muy grande con la gestión del Pacto de las Flores, yo creo que configuran un espacio social y político muy amplio. Hay un espacio social y político, evidentemente. Hay una parte de la izquierda canaria que piensa como Alberto Rodríguez, y eso es innegable, que considera que Podemos se ha institucionalizado, que Podemos, una vez que ha tocado poder, pues ha renunciado a muchos de sus discursos. Hay quienes dicen que, oye... Como los que criticaban. Claro, pero también hay quienes dicen, y oye, es una teoría a tener en cuenta, que es que no queda otra, que bueno, lo decía Laura Fuentes Vega cuando la entrevistamos aquí, que para conseguir avances sociales, por ejemplo, hay que ceder en algunas otras cosas, David, que es una cuestión de equilibrio, ¿no?
Sí, pero yo pongo las dos que los avances han sido aristas del debate mínimos. sobre la mesa. Sí. Pobreza, sanidad, educación, vivienda. Sí. O sea, este es el cambio. Sí. Y lo Para los fuerte... que estábamos ilusionados, este es el cambio. Y lo fuerte es escucharlo de boca de Alberto Rodríguez, Sí. que, insisto, sigue teniendo muchísimos simpatizantes en, sobre todo, en la isla de Tenerife. Yo creo que, Evidentemente ha dado una clave. yo creo que al margen de que Alberto es quien es, Alberto describe lo que pensamos muchos canarios, de derechas, de centro, de izquierda, nacionalistas, independentistas. Todos nos hemos visto reflejados de alguna forma en lo que Alberto ha dicho. Sí, y además Alberto ha dado en el clavo, efectivamente, porque ha destacado, ha puesto en relieve los principales problemas sociales que está sufriendo esta comunidad autónoma y él lo ha denunciado públicamente y de los que estamos de acuerdo y lo que denunciamos pobreza, nosotros. medio ambiente. Efectivamente. Por cierto, es un peligro, es un temor el propio Alberto Rodríguez para fuerzas políticas como Podemos o como para el Partido Socialista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él está representando en este momento, tiene un tirón palpable y evidente de aquellos colectivos en la isla de Tenerife que el PSOE y Podemos le está dando la espalda. Cuna del Alma y algunos macroproyectos de atentados ecológicos que se están produciendo en la isla de Tenerife. De hecho, el propio Alberto Rodríguez acude a esas manifestaciones, lidera esas manifestaciones con un amplio sector de la población. Y a esas manifestaciones no van representantes ni del PSOE ni de Podemos. Ahora bien, el propio... Igual que ni los de Podemos ni los del PSOE van a las urgencias. Sí, ni tampoco los de Coalición Canaria ni los del PP. A las urgencias. Cierto. A aguantar gente apilada en los pasillos. Cierto, esa es la verdad. sí, porque si van, evidentemente, les tendría que dar vergüenza, porque son los responsables. Por cierto, ahora sí, tiene que definirse el propio Alberto Rodríguez, porque le están pidiendo, efectivamente, que dé un paso para ver de qué manera se articula esa confluencia de izquierda que ya el resto de partidos de izquierda están tratando de negociar para concurrir conjuntamente. Te voy a decir una cosa sobre esto. Mira, yo te voy a dar mi opinión. Esto es una opinión muy personal. Yo creo que Alberto Rodríguez debería ser el candidato de Podemos a la presidencia de Canarias. Completamente de acuerdo. Cierto. Es mi opinión, Cierto. es así. Por Pero eso no va a pasar. O sea, Pero Podemos no quiere. Pero Podemos no quiere, Noemí Santana no quiere. Claro. Dice Hay- que llegarían a una confluencia, pero que el candidato lo decidiría Podemos. Si Claro, sería Podemos. De hecho, exacto. Y Noemí Alberto Santana es la dice, "Váyanse a tomar candidata. por saco, Claro, hombre". Claro, Pero- pues ese problema entre Podemos y Alberto Rodríguez va a crear un problema fuerte en la izquierda, la va a dividir. Sí, pero bueno, está pasando también a nivel nacional con Yolanda Díaz, que Cierto. bueno, al final es una persona que tú dices que no hay duda de que tiene que ser la candidata de la izquierda alternativa. No hay duda en ese sentido, desde un punto de vista objetivo, viéndolo Hombre, de la fuera. comparación entre Noemí Santana y el propio Alberto Pero, Rodríguez, sin lugar a pero ya no dudas. se trata incluso de... No, eso ni siquiera es una crítica, que podría serlo, pero ni siquiera es una crítica a la gestión de Noemí Santana. Sí. Incluso pensando que Noemí Santana lo ha hecho muy bien, a nadie se le escapa que Alberto Rodríguez ahora Tiene mismo más liderazgo un Alberto tirón. Rodríguez que Noemí Santana, sin lugar a dudas. Supone un cambio, ¿no? Una remodelación y sobre todo demostrar que en Podemos no les importa dar un paso a un lado cuando hay alguien que puede tener un mayor tirón y que puede tener un mejor resultado Eso electoral. queda muy bien decirlo en los Pregúntale a María José Belda Pero lo que luego, dar paso, olvídate. Pregúntale ahora a María José Belda lo que criticó el otro día, que de un paso al lado... Al pescuezo. Eso dice María José Belda. Por cierto, habría que ver, insisto, dentro de la confluencia qué papel podría jugar. Si al final se arrima, se inclina a sumar de Yolanda Díaz, o evidentemente llega a un acuerdo con Podemos que parece absolutamente complicado. Bueno, vamos a hacer un breve alto en el camino para la publicidad. Por favor, quédense con nosotros. Hasta ahora. Canarias al Día. Patrocinan este programa Vodafone, Poema del Mar Gran Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Holiday World Maspalomas, Mogán Mall, Mafre, Open Mall Lanzarote, McDonald's, Centro Comercial La Ballena Las Palmas, Faicanes Vivir Sin Plagas, Grupo Número 1. Continuamos con todos ustedes. Me van a permitir que en unos instantes telefónicamente conecte con la isla de Gran Canaria para hablar con Jennifer de la Rosa. Jennifer de la Rosa es madre de Hugo Darias. David, ¿quién es Hugo Darias y por qué hoy vamos a abrir hueco a Jennifer? Pues porque en esta casa tenemos la buena costumbre de seguir los asuntos, ¿no? Y sobre todo de seguirlos hasta que se resuelvan, ¿no? Y nosotros hace ya unas semanas
más de un mes ya, ¿no, Óscar? Hablamos con Jennifer de la Rosa en el programa El Repaso de los jueves. Sí. Y fue un testimonio que nos dejó completamente fríos, ¿no? La verdad es que es tremendo ya de por sí la historia. La historia de Hugo Darias es la historia de un chico joven de Santa Cruz de Tenerife, 16 años, que va a bañarse con sus amigos al puertito de Wimar y que se lanza al mar, como nos lanzamos muchos. Yo me he bañado allí en ese mismo sitio muchísimas veces y tiene la mala suerte de que en un golpe desgraciado, bueno, pues sufre una lesión medular que le deja pues tetrapléjico, ¿no? En una situación tremenda, muy complicada. La falta de medios obliga a que sea trasladado al hospital en Gran Canaria, obliga a que su madre, la propia Jennifer, lógicamente se tenga que ir allí. Desde entonces la madre inicia, porque obviamente su vivienda no está adaptada, no está preparada para poder atender a su hijo, inicia pues una lucha mediática para conseguir que una vivienda adaptada donde poder vivir con Hugo en Tenerife y eso facilitarle pues un trance, ¿no?, que está teniendo en su vida, que es durísimo, que yo soy incapaz, yo tengo mucha empatía con estas cosas, pero soy incapaz de imaginármelo, pues me parece algo terrorífico, ¿no? Pero que para que sea mucho más llevadero para él y para ella, lógicamente es estar en Tenerife que no en Gran Canaria, donde puede tener cerca a sus amigos, a sus familiares, y esa es su lucha, ¿no? ¿Qué pasa? Que a raíz de que salen los medios de comunicación, primero lo hacen Radio Club Tenerife, la cadena SER, después nosotros le damos voz, a partir de ahí también aparecen otros medios de comunicación, algunos políticos empiezan a ponerse a hacer manifestaciones sobre esto. De hecho, la más llamativa, y lo escuchamos aquí también en Canarias al Día, fue la intervención de Rafael Llanes, del diputado del Común, ¿no?, que vuelve, sale y dice que esto hay que solucionarlo, intenta presionar. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Cuando yo pensaba que esto, bueno, pues quizás se había llegado a alguna solución, me encuentro en el periódico Diario de Avisos con el testimonio de Jennifer de nuevo, diciendo que no se ha solucionado nada, que todavía el problema está enquistado, sigue en Gran Canaria. De hecho, nosotros queríamos traerla aquí, nos dijo que no podía venir porque lógicamente tiene que estar en Gran Canaria con su hijo, con Hugo. He vuelto a escuchar de nuevo a Rafael Llanes decir que esto no puede ser, que esto hay que solucionarlo, pero la situación es muy crítica, Yo lo decía también aquí, ¿no? Ya no se trata de priorizar, de que le den una ayuda a Jennifer antes que a otras personas que también la merezcan. Se trata de poner las cosas en su justa medida, ¿no? ¿Y qué es de justicia? Pues de justicia es que una persona que pasa por un trauma como esto reciba una ayuda pública para poder tener un hijo que viva con dignidad. Su hijo incluso ha llegado a pedir la eutanasia, Manolo. Y son situaciones que de verdad, que son situaciones inhumanas, son situaciones muy complicadas, pero su hijo todavía, dentro de lo que cabe, puede tener una vida digna o lo más digna posible. Y para eso yo creo que están las administraciones, Manolo, para ayudar a que las personas tengan una vida lo más digna posible. Y a día de hoy, lo que sí podemos decir aquí es que las administraciones han fracasado en la atención y en el rescate, digamos, de esa vida digna para Hugo Darias, ¿no? No es novedad, Óscar, porque esto de no se ha solucionado, nuestra cara de sorpresa, es lo habitual. Lo habitual. No se soluciona nada o muy poco. A mí, dime, Óscar. A mí me parece, yo estoy de acuerdo con David, me parece esto, yo lo decía en aquella intervención, me parece un auténtico fracaso tremendo de las instituciones públicas, del Gobierno de Canarias, Asuntos Sociales y Sanidad, y de la oposición, que no ha sabido llevar o que no ha podido llevar este caso al Parlamento. Bueno, fallos que no se solucionan, problemas que siguen sin solucionarse. Jennifer, buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer poder saludarte. Lamento que en estas circunstancias, además, estoy viendo a tu hijo, igual que mucha gente que está siguiendo esta transmisión en directo. Pero Jennifer, como decía David, esta llamada, esta conexión la estamos estableciendo con la isla de Gran Canaria. Es decir, tú ahora estás en Gran Canaria. Sí, actualmente estoy en Gran Canaria, en un piso que me ha dejado compartido la Cruz Roja para poder ducharme y tener donde dormir. Vale. Jennifer, realmente tu hijo un día va a la playa, sufre un accidente y desgraciadamente su vida se muda completamente. Primero me gustaría preguntarte, más que la situación de tu hijo, que ya es dolorosa, la está padeciendo, a mí me gustaría que me contaras cómo te encuentras tú. ¿Cómo te encuentras tú?
impotente sobre todo. Aclarar que yo no tengo vivienda. No es que yo esté pidiendo una vivienda adaptada porque donde yo estoy no valga. Es que yo no tengo vivienda. Sí, bueno, tú tenías, Jennifer, nos lo contaste aquí en su día, te tuviste que ir de donde vivías, lógicamente, tenías una vivienda aquí en aquel momento y te tuviste que ir y como tú nos explicaste en su día en el programa, tú no pides que se mejore tu vivienda porque no tienes, obviamente, tuviste que abandonar tu vivienda, tu trabajo. Si lo estás pidiendo que te den una vivienda donde poder vivir, si no me equivoco, y corrígeme si no es así, donde poder vivir dignamente con Hugo en Tenerife. Sí puede ser, ¿no? Exactamente, en Tenerife, que me dé, o sea, revisar el caso para poder acceder a una vivienda adaptada, o si hay muchos problemas, como ya he dicho, un bajo, yo lo adapto, yo me comprometo a adaptarlo, pero es una vivienda, porque el día que mi hijo tuvo el accidente, por desgracia ya no fue solo el accidente de mi hijo, es que yo mi trabajo lo perdí, porque yo tengo que estar con mi hijo 24 horas. Al perder mi trabajo, yo me quedo sin ingresos. Yo no quiero deberle dinero a nadie. No quiero que nadie me señale y me diga, me debes alquileres. No quiero. Entonces hablo con la señora, le explico lo que pasa y le digo que me voy a ir. Yo mi mes en el que Hugo tiene el accidente lo tengo pago, pero yo el siguiente mes no voy a tener con qué pagarlo. Entonces yo no quiero que llegue ese siguiente mes, no quiero deber ni siquiera un solo día. Y en lo que yo estoy en UCI con él, mi familia vacía el piso y recoge todas mis cosas. Yo quería quedarme con la tranquilidad de que no le debo dinero a nadie. No hay nadie que me pueda decir, me debes dinero de un alquiler o me debes dinero de lo que sea. Jennifer, y actualmente, sabiendo que todo tu tiempo se lo dedicas a tu hijo, que no tienes vivienda, que no tienes dinero para mantenerte porque perdiste tu trabajo, ¿cómo sobrevives? ¿Qué ingresos tienes? ¿Tienes algún tipo de ayuda? Actualmente estoy recibiendo lo que es el mínimo vital. Son 600 euros lo que recibo. Esos 600 euros a mí no me solucionan este tema, porque con 600 euros sí se alquila una vivienda, pero si yo alquilo una vivienda, ¿cómo me muevo yo después para ir a trabajar, para sacar más dinero para comer, para pagar un agua, para pagar una luz, para pagar todo lo que necesita mi hijo? No solo mi hijo, yo tengo otro hijo. Entonces, como a mí Rafael Llanes me dijo, tú con un piso ya te quedas más o menos con todo solucionado, necesitas más ayuda. Señores, denme en un techo, que yo de resto me busco la vida, como he hecho siempre, como he hecho toda mi vida. ¿Y a quiénes? Yo teniendo un techo donde tener a mi hijo, a mí me facilita muchas cosas. Jennifer, ¿y has ido a pedir ese techo? ¿Has podido hablar con alguien para facilitarte ese lugar donde tú puedes vivir, cuidar de tu otro hijo y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de tu hijo enfermo? He ido a viviendas, me ha llamado Visocán y me ha dicho que hay unas viviendas nuevas, pero que no van a estar hasta dentro de 2 o 3 años. Entonces, ¿yo que voy a tener que estar 3 años viviendo en un hospital? No, yo me imagino que si algún político, algún gestor público, lo decía un momento, está viendo en estos momentos, mírame televisión, escuchando esta tremenda historia, yo, si fuera un político, sentiría vergüenza. No sé cuál es la situación de sensibilidad o no que pueda tener un gestor público que en estos momentos, a esta hora de la noche, esté viendo esta historia ya por segunda vez en Mírame Televisión. Que una señora con su familia, con su hijo, tenga que salir públicamente en un medio de comunicación para pedir una vivienda digna, que baje Dios y lo vea. Eso por un lado. Por cierto, tengo una duda, Jennifer, buenas noches. ¿En qué municipio concretamente están empadronados ustedes? En Santa Cruz de Tenerife, vale. Toda la vida, los 40 años que tengo, 40 años empadronada en el mismo sitio. ¿Qué le dicen desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, desde el área de Asuntos Sociales o Vivienda? No, a mí del Ayuntamiento no me han llamado. ¿Y qué le ha dicho Rafael Llanes de las gestiones que ha hecho con Wimar, con Santa Cruz y con el Gobierno de Canarias?
Rafael Llanes me ha dicho que está muy pendiente de ese tema. Incluso en una entrevista que dio con ustedes dijo que había una posible vivienda en el Sobradillo, que yo me enteré por la televisión. Había una posible vivienda por el Sobradillo. A raíz de que saliera la noticia en Diario de Avisos, él volvió a llamarme y me dijo que esa vivienda existía en el Sobradillo, pero que Visocán había ido a la vivienda y la vivienda se habían metido unos ocupas. Entonces él le dijo a Visocán que si habían unos ocupas que la desocuparan. Pero ya saliendo del tema ocupa, del tema, porque si no ya sería como, bueno, es que ahora hay una vivienda pero no hay unos ocupas. Eso no es una solución tampoco. O sea, hay muchas viviendas vacías en el Sobradillo y en La Gallega. Sé de mucha gente que vive en esos edificios y me han dicho, Jenny, en mi edificio hay una vivienda vacía. Sí. Hay muchas viviendas vacías. Muchísimas. En el Sobradillo hay muchas viviendas vacías. Jennifer, ¿y desde el gobierno de Canarias alguien te ha contactado? A mí del gobierno de Canarias no me ha llamado nadie. Yo la única persona que me he sentado a hablar ha sido con Rafael Llanes. De resto a mí no me ha llamado nadie más. Asuntos sociales, el equipo de Noemí Santana, de Podemos. No, tampoco me han llamado. Deja a Noemí Santana, que bastante tiene con lo suyo. Esto demuestra, Manolo, efectivamente, esto es el ejemplo, yo le deseo mucho ánimo y mucha esperanza, que no pierda la fuerza. Esto es el ejemplo, sin lugar a dudas, visible de que acerca de lo que antes hablábamos, es decir, que yo no quiero hablar de la clase política ni de los políticos, que los gestores públicos, los que tienen las herramientas en Canarias para resolver problemas simples como estos, no están en la calle, no pisan la calle, están en otra realidad. A lo mejor en Tenerife debatiendo el futuro del posible estadio Eliodoro Rodríguez López, si un municipio tiene suelo, si el otro también. Bueno, creando ese debate artificial. En eso sí están en Tenerife. Pero viviendas, Óscar. Claro. Pero ¿qué ocurre? Pero ¿qué ocurre, Manolo? Porque este es el ejemplo que la política, la gestión y planificación en materia de vivienda de esta comunidad autónoma en 20 años, en décadas, ha sido un auténtico fracaso. Y este es el ejemplo. David. Sí, bueno, Jennifer, darte todo el ánimo posible. La verdad es que a mí me parece que estás haciendo lo que tienes que hacer. O sea, yo no te voy a dar ningún consejo en ese sentido porque tú eres la que nos estás enseñando a todos cómo hay que actuar en este tipo de casos. La verdad, eres una persona muy valiente y yo eso te lo agradezco y lo admiro. Creo que Hugo tiene una gran madre y ojalá que esto sirva para que alguien te escuche. Ya, fíjate tú, me parece que los políticos y las administraciones están para solucionar los problemas. Y esto es un problema que tienen que solucionar. Pero fíjate, ya que voy más allá, muchas de esas viviendas de las que habla Jennifer son propiedad de bancos, de entidades financieras. Entidades financieras que las tienen ahí y que las tienen abandonadas completamente esas viviendas. Y tanto que se les llena la boca también. Y yo sé que esto es el sector privado y que al final ellos pueden hacer lo que quieran con su patrimonio. Pero tanto que se les llena la boca con las obras sociales, con las ruedas... ¿Sabes? Todo ese circo es simplemente habilitar una vivienda. O sea, alguien que esté viendo este programa, por favor, de alguna entidad financiera, que tenga la sensibilidad de solucionar esto. David, por favor. Yo estoy convencido. Primero hay una falta de... Yo por primera vez cuando estoy oyendo este caso, ya siento hasta el fracaso mediático. Porque se supone que cuando tú ventilas un asunto, pones en sobreaviso, en atención, un tema para que los políticos se pongan a currar. Y esto no han hecho nada. Nadie se ha movido por esta pobre mujer. Pero mira, Manuel, vamos a contar una cosa, que es verdad, porque sin dar nombre. Cuando nosotros contamos esto en el programa de repaso, ¿a ti no te escribieron desde algunas formaciones políticas o de su entorno para decirte que iban a intentar solucionar esto? Sí, y la llamaron, que era de Visocán. ¿Y qué pasó? Que no lo que acaba de contar, lo está contando ella. No hay vivienda. Le han dicho que hasta dentro de 3 años, lo dice ella. Pero voy más allá, David, y ella misma lo dice, esas viviendas que están desocupadas, tú no me digas que hoy un alcalde, un presidente del Cabildo, un diputado del Común, también, quien sea, un presidente del gobierno, un vicepresidente, llama al Banco Santander, llama a CaixaBank, llama al BBV. Son clientes de esos bancos, sí, claro. Como dice, mira, tengo un problema, no tienes alguna vivienda, yo me responsabilizo del alquiler social, por favor, márcate, es más, sácate una foto hasta con la madre.
haz publicidad si te vienen ganas. Eres político, eres un miserable. Y como miserable, como buen miserable, puedes utilizar la miseria humana para rentabilizarla. Pero tú has visto es que ni eso, David. Pero tú has visto este caso debatiéndose en algún pleno municipal. ¿Qué coño? ¿Tú has visto algún diputado, alguna diputada con la pasta que ganan llevando este asunto al Parlamento, a la Cámara Regional? No, es que a lo mejor para los diputados este asunto no es importante. Óscar, la culpa es nuestra. Ese chico, Hugo, tiene la suerte, igual que su hermana, de tener a su madre. Sí. Una mujer con vergüenza. Fíjate lo que ella dice. Sabiendo que no podía pagar por lo que se me venía encima, perdía mi trabajo. Preferí, antes de que alguien me señalara y me dijera, tú me debes dinero, antes de que eso pasara, saquen de mi casa todo. Señora, yo no le voy a deber a usted nada. Sin embargo, ella se convierte, la administración no está cerca de esta mujer. ¿Cuántas personas, cuántas madres, cuántos padres, cuántas familias no tienen una mujer como Jennifer? No por sobrevalorarla, pero es la verdad. ¿Cuántas personas enfermas que están en una situación límite, adversa, no tienen a alguien como ella, que vive con 600 euros y además está diciendo, fíjate, con 600 euros dice, solo un techo. Y después una vivienda digna. Yo me busco la vida para salir adelante. Pero la cosa es, esta sociedad, ¿qué nos pasa? ¿Qué le pasa a los bancos? ¿Qué le pasa a los políticos? ¿Qué nos pasa a los medios? ¿Qué le pasa a esta jodida sociedad? Porque están al margen de la realidad. Nos tratan como una mierda y nos dejamos tratar como una mierda porque al final nosotros mismos nos definimos. Coño, aspiremos a algo más. Estamos a punto de que se produzcan unas elecciones. Por Dios, movilicémonos. Seamos de verdad sensatos. El sufrimiento de esta mujer. Claro. ¿Cómo estará el corazón de esta mujer? Claro. ¿Cómo le dice el hijo, mira mamá, yo no quiero ni joderme la vida, ni joderte la vida a ti. Quiero quitarme del medio. ¿Cómo tiene que ser eso? Claro, coño? Porque además que a ver quién paga efectivamente el estado anímico, la moral, y evidentemente de esta madre coraje de Jennifer, evidentemente porque debe estar sufriendo un desgaste psicológico indescriptible. Pero eso le da igual, fíjate a ella. Ella lo único que ha dicho esta noche, fíjate, mi pregunta es, ¿tú cómo te sientes? No ha hecho ni alusión. Ha dicho, necesito un techo, del resto yo me ocupo. Carajo. Nosotros no estamos haciendo nada. Esto mismo que estamos sintiendo nosotros hoy aquí, a ver si somos capaces de empatizar, que puede ser tu madre mañana, puede ser tú, puede ser un familiar, y verte en estas circunstancias. Desde luego. Y jodérsete la vida. Y nadie, absolutamente nadie hacer nada. ¿De qué nos sirve tanta gente, tanta administración, tanto político, tanto trabajador público, si al final, para algo tan básico como conseguir una vivienda, que vale, que es excepcional, pero chicos, David mismo lo decía, una foto con un banco. Tú me dices a mí que tú no tienes poder, seas quien sea, alcalde, concejal, llamas a un teléfono, llamas a un constructor, llamas a un promotor, interesa hacer porque tienen favor, interesa ayudar a esta persona, es importante. Nadie lo ha hecho. Porque tienen relaciones con los directores de los bancos, además, son clientes. Ni siquiera nosotros como sociedad. Que sepan ustedes que hay una mujer con 2 hijos desahuciada completamente. Y uno de sus hijos, además, no quiere vivir. No quiere vivir. Porque nosotros, como pueblo, como ciudadanos, no le damos ninguna garantía. Tuvo una desgracia, como nos puede pasar a cualquiera, que les voy a contar yo. Pero es que, al final, hay gente de verdad desamparada. Con 40 años la mujer, y miren qué vida la espera. Jennifer, al final te he llamado yo para calentarte la cabeza. Discúlpame, mi amor. No. Mira, al final te digo lo mismo que le dije a Rafael Llanes. Yo no quiero que nadie me regale nada. Yo estoy acostumbrada a buscarme la vida, a ganarme mis garbanzos desde que tengo 16 años. He sacado a mis hijos para adelante sola. Unas veces mejor, unos meses peor. Pero lo he hecho sola. Y nunca he pedido una ayuda. Nunca he ido a un ayuntamiento a pedir una ayuda. Y quizás por mi situación me correspondía. Pero he acabado antes trabajando, buscándome la vida. Si no, trabajando en una peluquería, limpiando. Lo que sea, lo he hecho. Ellos tienen mi DNI, pueden mirar mi vida laboral. Yo no estoy hablando de más. Yo estoy hablando mi verdad. Y yo no quiero vivir de limosna ni de nada. Deme un techo, yo me busco la vida, mi hijo lo saco yo para adelante, como he hecho toda mi vida.
Es lo único que le pido, que me revisen el caso y que me ayuden con eso. Y de resto, de mí no van a saber más, no les voy a molestar más, porque ya me estaré encargando de trabajar para sacar a mis hijos para adelante yo sola. Jennifer, ten fuerza, amor. Anímate, por favor. Muchas gracias. Tenemos que hacérnoslo mirar. Se me acaba de quedar un mal cuerpo porque a medida que ha ido transcurriendo la tertulia, me he ido dando más cuenta de que vamos, de verdad, nos hemos acostumbrado a ir para atrás como los cangrejos. Para atrás, para atrás. Somos un pueblo de verdad desprotegido, desamparado. Comenzamos con las colas, con las urgencias, la gente apilada. 20 años. 20 años. Y todo igual, a peor. Pasamos por un instante por Alberto Rodríguez. Y Alberto decía, señores, en dependencia, en sanidad, en medio ambiente, en pobreza, lo mismo. Escuchamos ahora este testimonio de esta madre. Es que ya ni los medios valemos, de verdad, ni este medio. Somos una mierda de medio. De verdad, perdónenme la expresión, no valemos. Hemos llegado a un punto en el que nuestra fuerza se nos va. Si este medio, si los medios, el diario de Aviso, que lo ha hecho, la cadena SER, sí, mírame, a pesar de dedicar páginas, tiempo de radio y televisión, no ha levantado ni siquiera el ánimo de nadie, de absolutamente nadie, un banquero, un constructor, un político, solamente el diputado del común ya ha hecho lo que ha podido. Y gracias que intentó hacer algo. Pero es que también en la sanidad no estamos haciendo nada, nos estamos acostumbrando a malvivir la pobreza. ¿Por qué aquí no hay un estallido? Porque nos hemos acostumbrado a vivir desamparados. Y carajo, esa mujer decía, fíjense, denme un techo y yo me quito de en medio, a mí no van a saber más. Denme un techo y de mí no van a saber más. Es que eso no es así. De mí tienen que saber. De mí tienen que saber, porque esa mujer ha trabajado para sacar adelante a su familia, tiene un histórico, tiene una cotización, tiene una vida además que es la de la lucha. Y esa lucha tiene que ser recompensada. Una y mil veces hablamos que si los papeles de Panamá, hemos visto además la vinculación de los papeles de Panamá, los paraísos fiscales con gente de aquí muy bien situada, de uno y de otro lado, y que tú digas, coño, luego al final los ciudadanos pagan sus impuestos, esta mujer recibe la ayuda, el ingreso mínimo vital, y gracias a ese escudo. Y fíjense, y sin embargo, con todo eso, en estas islas, Dios mío, no conseguimos una protección. Desprotegemos a los nuestros. No podemos permitir esto. Tenemos que hacérnoslo mirar. Más tarde o más temprano, todo esto se va para el carajo. Estamos cogidos por hilos, con pinzas. No puede ser, señores, no puede ser. Nos vamos con un último tema, David, que es otro asunto relacionado con otra madre. ¿Nos lo cuentas, por favor? Sí, bueno, la verdad es que yo prefiero que la escuchemos a ella porque es otra petición desesperada, ¿no? que se hace a través de las redes sociales y que nos llega también a Mírame Televisión ante el caso, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? De la falta de recursos para una persona dependiente que se ha quedado sin la atención que recibía y que ahora mismo, bueno, pues pide ayuda a gritos, ¿no? Yo creo que es mejor escuchar ese testimonio porque nadie mejor que los protagonistas de esta historia para contárnoslo. Somos Ceci y Ruth.
Me da mucha lástima asomarme a las redes para algo como esto. Nunca creí que me iba a hacer falta las redes para esto, pero sé que también sirven para mucho. Bueno, yo quería hacer visible el problema que tenemos, que es el siguiente. Teseida con 22 años, este es el tercer curso en el que no tiene plaza para centro ocupacional desde que salió de su colegio de educación especial. Todos saben que Teseida tiene una discapacidad, que ella la tiene y la familia lo sufrimos. Y hablo por todas las familias, pero en este particular, tanto yo como mi familia lo sufrimos. ¿Cuándo lo sufrimos? Cuando nos damos cuenta que está triste porque no entiende, porque no tiene esa rutina y esa ocupación que tenía antes y que le hacía sentirse útil. Para mí es por primera vez una sola persona ha conseguido reunir a tantísimas familias con niños con discapacidad de todo tipo, sin mirar esa discapacidad, e integrarlos en una actividad donde se lo pasan increíblemente bien, donde se sienten útiles, donde hacen deporte, donde sociabilizan. Y me llama mucho la atención que ni una sola persona de ayuntamiento, cabildo, gobierno y de donde sea que es, y quien sea que organiza las listas de espera para los centros ocupacionales, no haya ni una sola persona con una voluntad para intentar que esta lista desaparezca, porque es vergonzosa. Con esto quiero decir y pido ayuda y apoyo a todas las personas que puedan compartir esto, para que además uno de los objetivos es darle visibilidad a la lista de la vergüenza. La lista de la vergüenza la voy a llamar. El problema de una lista de espera no es nuestro, es de las competencias, es de quien sea que se tiene que encargar de esto, que no se está encargando. Y esto va sumando, y vienen más niños detrás, y vienen más chavales cumpliendo 21 años. Y cuando cumplen los 21 años y salen de los centros de educación, desaparecen, se vuelven invisibles, los dejan a la deriva. Si hay plaza, pues bien, y si no hay plaza, pues se quedan en su casa. Entonces, por favor, les pido que me ayuden a ayudar a mi hija. Es la primera vez que me quedo sin herramientas para ayudarla. Pero sé que con el apoyo de todos vamos a conseguir cosas buenas. Esta madre de Santa Lucía de Tirajana ha hablado con total conocimiento de causa. No tenemos ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, capacidad de expresarlo mejor. Pero me permiten decirles algo. Pasó con Jennifer, pasa con esta mujer, pasa con la pobreza. Siempre hay una mujer. Y esto no es cuestión de sexualidad, de feminismo, de machismo. Fíjense, ellas son las que tienen que salir a defender a su hija, a su hijo. Y se quedan sin herramientas. Y tienen que perder la vergüenza, salir a una red social, salir a un medio de comunicación y decir, con todo lo que eso significa, por favor, ayúdenme. Y después que encuentran desprotección. Estamos desprotegidos. Ese es el peor virus. Para ese no hay vacuna. La única vacuna es la protección y no la hay. No hay voluntad. Esta mujer acaba de contar la realidad, no solamente de su hija, la realidad de la amplísima cola de una realidad que nadie quiere ver. Y esa gente queda invisible para la sociedad, a cuenta de que esta niña de Santa Lucía es una invisible. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no somos capaces de fijarnos en esta hija y en su madre, en muchas madres, en muchos hijos, y darles soluciones? ¿En qué? ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? ¿Qué le pasa a toda la sociedad? ¿Qué nos está pasando? Háganselo ver, hagámonoslo ver, porque esto es grave, de verdad. David. Es que es la realidad, ¿no? Yo creo que dan en un problema que es claro, hay tantos problemas sociales, Manolo, pero este es fundamental, el de las personas con discapacidad, cuando cumplen la mayoría de edad, en este caso los 21 años, y salen de los centros
ya no tienen opciones. Bueno, sí, hay centros ocupacionales, pero es que las plazas son tan escasas que, como decía ella, la lista de espera es tan grande, Manolo, que realmente desaparecen del mundo. Desaparecen, o sea, da la sensación de que el sistema está hecho de manera que a partir de ahí ya no interesa que estas personas sigan viviendo. Y mira lo cruel que es lo que estoy diciendo. Da la sensación de que para el sistema, a partir de los 21 años, las personas con discapacidad no tienen que seguir existiendo, porque son un problema, son una carga para el sistema y no hay capacidad para atenderlos. Y es el mensaje que se traslada. Y eso tan cruel y tan inhumano es lo que vivimos y con lo que convivimos día a día. Por eso, a mí cuando se deciden a dar estos pasos y visibilizar problemas que todos conocemos, porque después por la realidad del día a día nos vamos olvidando porque no los vivimos de cerca. Porque no los vivimos de cerca, hasta que nos toca vivirlos de cerca. Porque cuando nos toca vivirlos de cerca es cuando nos damos cuenta de la gravedad del problema. Y es lo que le ha pasado a esta madre, que lleva 21 años, 22 en este caso, con su hija, pero que ha visto cómo durante una etapa, durante la infancia, la adolescencia, bueno, pues los recursos sí que hay, bueno, más o menos cubren las necesidades, pero que a partir de ahí se acaba, Manolo. Y los grados de dependencia son muy distintos. Y hay personas que tienen facilidades por su situación personal, por su situación económica, para poder vivir con cierta dignidad a partir de esa etapa. Pero hay otras muchas que no, Manolo. Y para esas personas realmente la vida se acaba a partir de que salen de esos centros educativos, de esos centros especiales que más o menos te cubren hasta los 18 o los 21 años. Y esta es una de las realidades. Ojalá, como decía ella, las redes sociales, bueno, hoy han servido para que hoy esté aquí con nosotros, no directamente, pero sí a través de este vídeo, pero ojalá que sirvan para que realmente se afronte de verdad este problema. Y esto sigue demostrando, este ejemplo sigue demostrando efectivamente lo que yo apuntaba en su momento, el fracaso, y que además en estos momentos las políticas de inclusión inclusiva en lo social y en lo educativo siguen sin funcionar en Canarias. Óscar, voy a concluir ahora con un comentario, si me lo permiten. Y me lo van a permitir hoy porque mis compañeros tienen espacio para hablar, afortunadamente, en esta tele y hacer una reflexión. Y además hoy, precisamente. Pero, Óscar, un último apunte, porque hemos estado en todas las islas de alguna forma. Nos falta Lanzarote. Ahí pendiente una moción de censura. Sí, no, en este caso en Lanzarote se ha producido un episodio político, un revés a las puertas de la precampaña electoral o ya en la campaña electoral, y es que Coalición Canaria, que atraviesa momentos complicados en la isla de Lanzarote, ha roto en estas últimas horas. Ayer mismo se conocía el pacto, el acuerdo en el municipio de Yaiza, en este municipio turístico de Lanzarote, rompe el pacto que había sellado hace 4 años con Partidos Unidos por Yaiza. Ellos justifican que el gobierno, es decir, el propio alcalde Óscar Noda, que pertenece, es el líder de Partidos Unidos por Yaiza, no había convocado la celebración, la reunión de la mesa del pacto que había pedido Coalición Canaria. Yo hablaba ayer telefónicamente, mantenía una conversación con el propio Óscar Noda, me decía que le sorprendía porque el pacto con Coalición Canaria funcionaba bien, insisto, en Yaiza y Lanzarote, en Lanzarote, que de hecho él había puesto fecha, hora y lugar para convocar, para reunirse con Coalición Canaria sobre esa reunión de la mesa del seguimiento del pacto en Puerto Calero, y que en este caso Coalición Canaria no contestó. Él entiende que esta tirantez de Coalición Canaria, el hecho de que se haya desligado de su formación política, romper el pacto, se debe, me decía el propio Óscar Noda, que antes había un hombre dentro del ayuntamiento de Coalición Canaria que cobraba un sueldo y que al ser ahora el candidato de Coalición Canaria se queda sin cobrar ese sueldo, se queda sin el dinero porque parece que a algunos es lo más que le interesa, y por tanto ahí Coalición Canaria empieza con tiranteses con el propio alcalde y se desliga, insisto, y rompe el pacto con esta formación política cuyo líder es el actual alcalde Óscar Noda. Por cierto, Coalición Canaria tiene un problema que también se lo tiene que ver, se lo tiene que mirar, frase que antes exponía, porque en Aría, por ejemplo, hay una crisis política. Allí 3 concejales, 3 miembros de Coalición Canaria se han pasado en ese ayuntamiento en Lanzarote al grupo mixto y han montado un partido. Y luego hay una crisis abierta en el gobierno municipal de Arrecife, cuya alcaldesa es Astrid Pérez del Partido Popular. Coalición Canaria tiene un enfrentamiento con el PP, que son sus socios, y con los otros socios de Nueva Canaria. Se lo tiene que mirar Coalición Canaria en Lanzarote. Decía que quería concluir con un mensaje. En estos momentos, dentro de unas horas, se inicia la feria Fitur, la feria más importante de promoción turística, una de las más importantes, desde luego la más importante de España y una de las más importantes del mundo, de Europa sin duda.
todos los municipios están y todas las instituciones están volcadas en nuestro destino, porque además es una entrada de ingresos, una fuente de visitantes que se dejan sus beneficios, sus perras dejan beneficios en esta tierra. Y en esa línea yo creo que se hace un buen trabajo y hay que seguir. Pero uno se pone a pensar y dice, ¿estaremos haciendo las cosas bien? Porque es verdad, estamos preocupados porque venga gente. Y además es importante, porque si viene gente, tendremos para que eso que llaman la principal industria, pues genere más riqueza. Pero si pusiéramos el mismo interés que ponemos en atraer gente, en cuidar a nuestra gente, si hiciéramos algo similar de, por un instante, decir, y si esa promoción, no digo cambiar el dinero que se dedica a la promoción, no, en absoluto, la atención, en vez de ver cómo atendemos a quien viene, ya ese trabajo lo hacemos bien, es cómo protegemos y cuidamos a los que estamos aquí, a los que vivimos aquí, en aspectos tan importantes como la sanidad, la educación, la atención sociosanitaria, gente mayor que se queda sin un lugar para poder ser atendido, la de un adolescente que tiene una discapacidad y que cuando llega a una etapa de su vida ya no tiene ni para su familia ni para ese adolescente otra esperanza que no sea nada, la invisibilidad y otras tantas cosas de las que hemos hablado hoy. Digo esto porque de verdad tenemos que trabajar, además de en atraer gente, en poner todos nuestros esfuerzos en cuidar a nuestra gente, proteger a los más vulnerables, pero además en general proteger a todos los nuestros. Y eso es tan complicado, porque de verdad ahora les veremos a todos, alcaldes de distintos municipios, a concejales de los municipios turísticos, a presidentes del Cabildo, presidentes del gobierno, consejeros y por supuesto empresarios del sector volcados en hacer que todo el mundo se focalice en atraer más gente. Y eso hay que seguirlo haciendo. Pero ¿y si por un día hacemos una feria que sea focalizar, informarnos, volcarnos en cuidar a los nuestros? Pensémoslo. Sean muy felices. Seguimos trabajando. Cuídense mucho. Canarias al Día. Patrocinan este programa Vodafone, Poema del Mar Gran Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Holiday World Maspalomas, Mogán Mall, Mafre, Open Mall Lanzarote, McDonald's, Centro Comercial La Ballena Las Palmas, Faicanes Vivir Sin Plagas, Grupo Número 1,